Amén. Hoy a la mañana, al despertarme, había una declaración en mi espíritu que el Señor traía recuerdo, porque cuando era muy pequeño asistía con mi familia, ¿no?, a la iglesia, y en esa época lo que se hacía a través de un tiempo de adoración se le llamaba los coritos, ¿sí? Muchos deben recordar que estaban los himnarios más atrás y después estaban los coritos. Y había un corito que esta mañana el Señor me volvía a recordar después de muchos años a mi espíritu, que decía: no sé a lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios, ¿no? Y eso continuamente resonaba en mi espíritu una y otra vez, y cada vez que resonaba traía una conciencia de saber que nosotros, y aún en este caso mi vida, me llevaba a entender que cuando yo me presento delante de Dios, yo no vengo a hacer otra cosa que no sea alabarle y adorarle, ¿sí? Muchas veces venimos a Dios porque tenemos problemas, porque tenemos necesidades, porque quizás necesitamos o queremos que Él haga algo, pero esa no es la actitud con la cual tenemos que venir a Dios. A Dios tenemos que venir siempre con acción de gracias, a Dios tenemos que venir siempre con una actitud de corazón que pueda reconocerlo a Él. Cuando nosotros vamos a la palabra, vemos que cada vez que se quería honrar o se quería establecer un ámbito de adoración, había un sacrificio, ¿sí? Y obviamente que todo va evolucionando y no traeríamos un animalito y haríamos acá un sacrificio, porque quizás vendrían los patrulleros o pasaría algo raro, nos tildarían de algo raro. Pero ese sacrificio que el Padre establecía en tiempos pasados, en estos tiempos representan nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio delante de Dios. Todo lo que muchas veces es procesado en nosotros tiene esperanza cuando realmente hay un ámbito de quebrantamiento. Y un ámbito de quebrantamiento solamente es posible cuando nosotros nos disponemos a adorarle, ¿sí? Cuando nosotros nos disponemos a establecer su gobierno. Cuando nosotros nos establecemos en poder declarar que Él es el que reina, ¿sí? Entonces, esto como que quizás me llevaba a esta situación. Si yo cuando vengo a adorar a Dios no me vacío y no logro darle lo que Él necesita recibir, pasé por un momento donde quizás lo que me va a quedar es lo lindo o lo feo. O sea, lo lindo si de repente me gustó lo que musicalmente escuché, y lo feo si quizás se me hizo aburrido, se me hizo largo, ¿sí? Muchas veces el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, ¿sí? A mí, yo puedo hablar con muchos de ustedes y yo sé que nosotros podemos estar 2 o 3 horas adorando y se nos pasan como si fueran media hora. Capaz que si viniera una persona por primera vez, se sentaría 1500 veces y se pararía, porque hay tanta incomodidad en su espíritu, hay tanto aceleramiento, tanta ansiedad, que cuesta bajar de un ámbito natural a un ámbito espiritual, ¿sí? Entonces, che, qué largo, che, qué esto. Pues sí, pero cuando uno se deja llevar por el Espíritu de Dios, uno entiende que lo que nosotros preparamos en este día es para el Señor, ¿sí? Y como siempre decimos, tenemos hora de inicio, no sabemos para qué lado va ni para qué hora termina, ¿sí? Y en esto también, como siempre hemos dicho, está la libertad de que si alguno debe retirarse o demás, no hay ningún problema, siempre y cuando lo hagamos en el orden. Pero lo importante es que nosotros tomemos conciencia de qué representa adorar a Dios, ¿sí? A mí muchas veces yo les abro mi corazón, yo todo el tiempo confronto lo que se quiera parar en mi vida en comodidad, ¿sí? A mí cuando más, muchas veces el oficio de hacer las cosas o la rutina de hacer las cosas quiere venir a enraizarse, es cuanto más yo intento salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más profundo y es la pasión por el Señor. Es poder darle al Señor algo que sea digno.
es muchas veces entender que si Él está queriendo establecerse en un lugar, no puede haber nada que permanezca indiferente. No puede haber nadie que esté distraído, no puede haber otra cosa importante. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que a veces eso es una realidad porque no estamos en la atmósfera del Señor, porque estamos más con preocupaciones y con cosas naturales, que se ve, que se refleja, que transmitimos. Entonces cuando hablamos de reposo, cuando hablamos de entendimiento, es un concepto que no puede bajar. El otro día el Señor me hablaba y me decía, ¿sabes cuál es el tema? Es muy fácil para la gente que no desarrolla el espíritu hablar de misticismo. Entonces, cada vez que vos encontrás a alguien que te habla algo del espíritu, aún por experiencias pasadas malas, todo es como que estamos, ¿qué le picó? ¿Qué bicho le picó? Está delirando o anda a saber qué quiere. Entonces es fácil para mucha gente que se quiere parar en la estructura decir que aquellos que funcionan en el espíritu, ¿sí?, son gente mística. Ahora, yo le preguntaba el otro día al Señor, haceme un favor, Fran, la gente que esté atrás, que no vaya a participar de lo que se va a hacer, decirle que venga acá, ¿sí? Que no haya nadie flotando. Los que no van a participar de los niños, que vengan acá a escuchar el mensaje. Entonces el Señor me decía esto, que misticismo es cuando yo de repente digo, el Señor en el ámbito espiritual me reveló y me manifestó esto, Dios me habló de esta forma, pero que en el ámbito natural no lo puedo establecer o gobernar. ¿Sí? Entonces yo te digo, Dios vino en una nube poderosa y los ángeles me hablaban con una bandera blanca que decía santidad. Y yo vivo todo el tiempo en mezcla, en contaminación. Entonces, la autoridad no pasa por esa situación, sino pasa por decir, este varón de Dios por momentos está en el cielo y Dios le habla y Dios le revela, pero lo que Dios le habla y le revela no es coherente con lo que vive o hace. ¿Sí? Y eso genera muchas veces una situación crítica. ¿Por qué? Porque de una u otra forma estamos expuestos. ¿Sí? Y a veces el mayor problema que sucede es que Dios nos enseña a cuidar nuestras palabras. Porque a veces cuando nosotros hablamos, soltamos medida. Entonces muchas veces dicen, no, yo soy una persona de fe, yo le creo al Señor, yo estoy dando paso, estoy caminando. Entonces, muchas veces cuando viene la adversidad o cuando viene y de repente cambia tu ánimo, cambia tu enfoque, disminuye tu fe, en realidad no sé hasta qué punto lo que decimos recibir y lo que el Padre establece en nosotros es de esa manera. Entonces, claro, muchas veces la gente entiende el término misticismo en el sentido de decir, hablamos de cosas por ahí medias raras, pero en nosotros no hay la autoridad de eso que decimos porque no lo vivimos. ¿Sí? Cuando en realidad, cuando vos hablas del Señor, es simple, ¿Dios está o no está? A ver, Dios no es un proyecto para analizar, Dios es una realidad. Si Dios está, Dios se mueve. Si Dios se mueve, cosas pasan. Si cosas pasan, nosotros somos afectados. No hay mucho más, esto no es religión, esto no es tratar de adoctrinarlos con alguna motivación humana, sino es poder exponernos delante del Señor y que cada uno pueda experimentar, porque de eso se trata el Evangelio, que vos puedas experimentar al Señor, que vos puedas experimentar su poder. Y a veces, cuanto más estructuras tenemos, cuanto más argumentos tenemos, más chiquito es el espacio donde el Espíritu Santo puede entrar. Por eso Pablo decía, doy todo por pérdida. Entonces, a mí no me importa si yo soy pastor, si sé esto, si soy de chiquito en la iglesia, no importa. Todo eso lo hago un bollo y lo tiro con tal de que hoy el Señor hable a mi vida, con tal de recibir algo nuevo de parte del Señor, porque lo que necesito es eso, antes que pararme en las estructuras y en los argumentos, que solamente muchas veces apagan al espíritu. Entonces, hoy quiero hablarte de algo, quiero, por ahí que estén atentos, vamos a andar mucho por la Biblia, porque creo que hoy la clave del mensaje va a ser lo que la palabra de Dios dice. A veces cuando la palabra de Dios es contundente, no necesitamos agregar mucho, ¿sí? Por eso que yo quiero que podamos conectar con lo que el Padre quiere impartir y quiere decirnos en este día, ¿no?
A modo de título, quizás, gracioso o no, todos debemos recordar y sabemos esta frase que es muy particular en el medio donde nos movemos, que cocodrilo que se duerme es cartera. Acá tenemos un cocodrilo muy simpático en una plácida siesta y podemos ver que esa siesta representa luego un lindo, dirían, la época, estaba recordando, estaba en el retro, monedero, cartera, ¿sí? Y esto, aunque naturalmente parezca medio gracioso, es una preocupación del Padre en este tiempo acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque, mira, pueden pasar dos cosas. Si la presencia de Dios no estaría en un lugar, estamos fritos o en el peor de los casos estamos limitados a que solamente las cosas las podamos hacer naturalmente. A llenar la casa de actividades, de necesidades, de aún cosas que la misma gente pueda demandar, ¿no? O simplemente que la presencia de Dios esté y que sea el Señor estableciendo lo que Él pretenda y quiera de nosotros. Ahora, gracias a Dios, gracias a Él, nosotros somos una casa que, por la misericordia del Señor, tenemos acceso a su verdad, tenemos acceso a su palabra, tenemos acceso a lo que Él está haciendo. Pero hay otro problema, que aún es más grande y es a veces más preocupante. El Señor nos habla, el Señor trae luz y nosotros muchas veces estamos en el estado de este cocodrilo. Dormimos la siesta. No logramos darnos cuenta dónde nos tenemos que posicionar. Hace un tiempo atrás el Señor nos hablaba que una cosa es adelantarse a lo que el enemigo quiere hacer y otra cosa es reaccionar. Cuando vos reaccionás es porque ya te la pegaron. Ya primeramente te primeriaron. Estás reaccionando a algo que te hicieron. Ahora, cuando vos te adelantás, vos estás en gobierno. Pero pareciera ser que todas las cosas que muchas veces se establecen y se reciben quedan solamente en un plano natural. ¿Sí? O sea, entendemos, decimos, wow, es así. Yo sé que hay algo más. Yo sé que Dios no es simplemente una religión. Pero sabemos que estamos en medio de una batalla, que estamos en un tiempo de conquistar cosas, que estamos en un tiempo de proceso y andamos negligentemente. Por eso, últimamente el Señor nos viene hablando y me han escuchado a mí decirles, aun cuando salgamos del lugar, cuidemos las atmósferas. ¿Sí? Porque imagínate esto, y te lo represento así. Yo termino la reunión hoy, me voy a mi casa, prendo el fueguito, me clavo 2 botellas de vino y pongo la cumbia a todo lo que da. ¿Sí? ¿Qué espíritu se va a alimentar en mí? ¿Qué atmósfera? ¿Sí? Ahora, el asado es rico, el vino también, pero cuando uno no es consciente, lo que logramos recibir acá, lo perdemos al salir la puerta, porque no entendemos la importancia de estar posicionado, porque muchas veces sigue habiendo otras preocupaciones en nosotros. Entonces muchas veces venimos acá y estamos más preocupados porque qué vamos a comer, qué vamos a hacer a la tarde, que de poder encontrarnos con el Señor. ¿Y sabes qué? Lo que más vos necesitas y yo necesito es encontrarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo demás es pasajero, es superficial y te va a generar algo lindo en el momento. Pero lo único que permanece para siempre es la palabra del Señor, es su presencia, es Él. Y aún muchas veces, mira, hay algo que es muy característico y es muy característico de muchos de nosotros, al menos en esto yo les voy a decir, porque es lo que escucho que me dicen de sus bocas. Nosotros a veces queremos tener todo tan digitado que pareciera ser que si nosotros no lo hacemos de la manera que decimos hacerlo, Dios no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces es como que tenemos que ayudar a Dios, porque si esto no lo hago en este tiempo de esta manera, y la pregunta es, ¿aún eso se lo preguntaste al Señor? Una vez escuché algo que me impactó mucho que me decía, qué bueno es poder administrarse, sí que es bueno, es necesario, pero cuando vos tenés todo digitado en tu administración, ¿dónde hay lugar para los recursos divinos del Padre? Si todo lo haces vos, si todo es de acuerdo a tu administración. Entonces, muchas veces acomodamos cosas a lo que nuestro proceso manifiesta, pero que no evidencian la voz del Señor. Y a veces lo más crítico de todo esto, y a mí es algo que
me genera un poco de incomodidad, que a veces terminamos o tenemos que enfocarnos más en la realidad espiritual de lo que opera en contra de lo que Dios quiere por falta de Dios en nosotros. Porque aún todas las cosas se manifiestan en el accionar. ¿Sabías qué? Mirá, muchas veces el mayor problema de nosotros... Martín va a limpiarlo y dice, este Juan es un vivo bárbaro, me dejó el más sucio, mirá, se hizo el vivo y se metió en el más limpito. Cuando en realidad para él tendría que ser un motivo de gozo el hecho de decir, tengo una posibilidad mayor de servir. Pero a veces en vez de asemejar nuestro carácter a Cristo, andamos como los nenes, haciendo puchero. No porque esto, no porque aquel. Y si bien son realidades, dice la palabra del Señor que no les podía dar alimento sólido porque seguían con la vianda. Entonces, cuando vos podés ver al Cristo corporal, vos estás viendo al otro desde el servicio. O sea, yo ya no estoy mirando lo mío, estoy mirando a Cristo en el otro. El problema es que yo miro lo mío. Entonces, me molesta que Juan haga esto, me molesta que Maru haga lo otro, me molesta que Martín haga esto, me molesta que Karina, porque... Y la pregunta es, en medio de toda esa realidad, ¿dónde se manifiesta Cristo? Porque vamos a ser, mira, no seamos espirituales, seamos bien racionales en estos segundos. Vamos a abrir un paréntesis. ¿Vos crees que la prueba de tu carácter viene en un ambiente tranquilo? No. La prueba de tu carácter viene cuando vos salís. Entonces el otro día, mirá, les cuento una infidencia para que vean cómo es. Yo venía en mi camioneta, que ya me la dieron, gracias a Dios, y venía manejando. Y tengo un amigo que me pasó por atrás y me tocó bocina fuerte. No, yo venía tranquilo y yo venía en el espíritu, venía con el Señor, gracias a Dios. Entonces me toca bocina, se me para a la par y yo sé que él esperaba alguna reacción, ¿no? Y yo lo único que hice fue, estaba el semáforo en verde, le levanté la manito como diciendo, estoy yendo si está en verde. Yo no lo había visto y lo veo. Pero la realidad es que nosotros manifestamos lo que hay dentro nuestro, como otras veces por ahí. La manito se me hubiera hecho un poco... ¿no? Porque hay que reconocerlo, yo no estoy negando eso. Lo que digo es que muchas veces en las atmósferas de prueba es donde nosotros demostramos dónde está nuestra fe. ¿Sí? Yo puedo tomar un café con vos en la oficina y vos me decís, no, porque Dios me dijo esto, porque yo, está todo bien. Pero el tema es cuando vos salís y estás en la verdadera guerra, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu carácter? ¿Cuáles son tus palabras? Y eso es algo personal. Yo vivo las mías, vos tenés que vivir las tuyas. ¿Sí? Es decir, llega un punto que si habláramos de desánimo o habláramos muchas veces de estar incómodo, y bueno, bienvenido a la vida. Porque en el Señor todo lo que produce incomodidad nos desafía a crecer. El tema es que aún muchas veces estamos distraídos. Entonces muchas veces nos pasa esto, espiritualmente somos cocodrilos. Nos hacen cartera una y otra vez. Porque ¿sabe cuál es el tema? Terminamos de tener momentos donde la presencia de Dios nos habla y en vez de entender que fuimos activados en una verdad y que el enemigo no está contento y que tenemos que seguir gobernando, nos distraemos. Entonces actuamos carnalmente. ¿Sí? Actuamos racionalmente. Actuamos desde nuestra justicia. La pregunta es, ¿qué ve Jesús de eso? ¿Qué opina Jesús de eso? Porque Él dice, yo era manso y humilde, no era altivo ni soberbio, no vivía todo el día con una trompa así enojado. Y a veces en vez de preparar un ámbito, aún en nuestras casas, de poder disfrutar de quiénes somos y de quién es Él, pareciera ser que no nos damos cuenta. Y seguimos preocupados en cosas que son superficiales. Entonces nosotros mismos nos ponemos, estamos como en el metro cuadrado, mirando todo el tiempo lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro. Y cuando miramos lo nuestro no lo vemos a Él. Entonces, claro, muchas veces estamos incómodos, muchas veces... ¿Por qué? Porque nos falta de Dios. Y el Señor nos habla y el Señor nos viene a advertir. Si el Señor te dice, mira, en una hora va a caer un diluvio, van a llover 100 milímetros. Y yo tengo las ventanillas del auto abiertas. ¿Qué tengo que hacer? Si no quiero que se me moje, tengo que salir y decir, el Señor me dijo. Ahora imagínate que yo esté acá charlando con ustedes y se caiga el cielo. Y después cuando termine, se me mojó todo el auto. Sí, pero si hace 2 horas que dijiste que el Señor te había dicho que iba a caer agua fuerte. Y nosotros no nos damos cuenta
recibimos de Dios, entonces decimos, el diablo anda como león rugiente. Y vos te haces el cachorrito que no pasa nada. ¿Y sabes qué? Te come el diablo. Te muerde, te afecta, te lastima, porque no es un juego. Entonces, seguís muchas veces comprando en aquellas cosas que ya compraste. Entonces el enemigo sabe, el enemigo agarra y dice, Juan, yo ya sé dónde es el punto débil de Juan. ¿Y sabes qué dice el Señor? Si Juan fuera a mí, yo me hago fuerte en su debilidad. Pero como Juan no viene a mí, él sigue siendo débil en la debilidad. Cuando el enemigo lo quiere frenar, lo quiere distraer, ataca donde. Y aún muchas veces en el Señor, en vez de ser humildes y reconocer, sí, me volví a equivocar en esto, queremos justificar. No, lo que pasa que. Y a mí me preocupa el hecho de decir, al soberbo y altivo Dios lo resiste. Entonces, mi pregunta es, al vernos, cada vez que nos vemos, ¿vemos más a Cristo o vemos más al hombre natural? Porque a esta altura yo anhelo y deseo ver más a Cristo en vos. Y anhelo y deseo que vos veas más a Cristo en mí. ¿Amén? Amén solo, si no quieren, bueno, cortamos acá y hablamos de otra cosa. Claro, pero es una realidad. Es una realidad donde vivimos continuamente, no nos damos cuenta. Entonces, como no vemos el cuerpo, mirá, ya que estamos, vamos a ser como si fuera. Ustedes son el psicólogo y yo me vine a confesar. A veces creemos que todo pasa por decir, bueno, yo soy el pastor y yo tengo que ver todo, tengo que resolver todo. A ver, esto es un cuerpo. Ya hay cosas que vos tenés que resolver, ya hay cosas que vos te tenés que posicionar, ya hay cosas que vos tenés que estar en alerta y ver y entender cómo funcionan. ¿Sí? Porque si no es fácil, no, el pastor se encarga de todo, sí, súper pastor. Yo hago todo, yo tengo que ver todo, tengo que actuar. Entonces, cuando vos ves el cuerpo, a ver, escúchame, Juancito, discúlpame, pero vos sabés que ayer me hablaste mal, amigo. Me hizo mal, no quiero pensar mal en contra tuyo. Pero te lo tengo que decir, ¿sabes? Pues somos cuerpos, somos hermanos. Che, Marcelo, ¿sabes? Juan me habló mal. Entonces, les voy a poner un guardapolvo y voy a ser de maestro jardinero. Entonces, a ver, Juancito, venga acá. Ya pasamos un proceso. Y un proceso donde tenemos que tener la suficiente humildad para saber hablarnos bien y para saber recibir lo que nos dicen. Pero ¿sabes cuál es el tema? A veces pensamos tanto en nosotros que no nos importa. ¿Y cuál es la excusa? ¿Qué nos pasa todo? Yo no digo nada porque no quiero tener problemas. ¿Sabes qué? Estás teniendo más problemas. Yo porque soy pastor sí lo tengo que decir. Entonces, a veces no nos damos cuenta. Y esto lo puedo llevar a cualquier ámbito. Lo llevo al matrimonio, lo llevo a la paternidad, lo llevo al cuerpo, a Cristo. No nos damos cuenta y el diablo continuamente busca dividirnos. Y pareciera ser que encuentra con qué, porque nos distraemos. ¿Sí? Salimos de momentos re lindos y en media hora arruinamos todo. Estamos hablando cosas que no edifican, estamos escuchando cosas que no edifican. Y sí, acabamos de salir de una atmósfera de 3-4 horas donde estaba la presencia de Dios. Entonces vos decís, o tenemos doble personalidad, o a veces no, sinceramente no sé dónde estamos parados. Entonces, hoy quiero hablarte un poquito. Vamos a hacer un paralelo, mirá. Es muy profundo lo que vamos a hablar y va a traer también luz en medio de quizás algunas cuestiones que no sé si ignoramos, pero que no se tratan porque no se habla muchas veces de esto puntualmente. Entonces, quiero hablarte un poquito y hacer un paralelo de lo que es para Dios un centinela en el ámbito espiritual y en el ámbito natural y ese mismo paralelismo con respecto a nuestras vidas. ¿Sí? Hace un tiempo me daba cuenta de esto, que muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable o nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Y Dios, como nos ama, no nos va a hablar o nos va a decir lo que queremos escuchar, nos va a decir lo que necesitamos escuchar. Porque lo que necesitamos escuchar es lo que necesitamos cambiar. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra de Dios habla, apártate de iniquidad, habla de que nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son los ambientes. Entonces, si yo sé que soy proclive a caer en algo, que algo me pueda afectar, yo tengo que tratar de no exponerme a esa realidad. Pero a veces, como estamos distraídos, nos cuesta, ¿sí? Y a veces lo que conlleva una autoridad mayor de parte del Padre es nuestro nivel de justicia. Vos imaginate esto.
Yo puedo venir ahora a hablarte, predicarte, vos harás tus conclusiones. Ahora, ¿sabés? Lo que me respalda a mí no es la chapa de un título. Lo que me respalda o no es la autoridad que puedo tener. Y la autoridad no la tengo por un título, la autoridad la tengo por lo que vivo. ¿Cuánto de lo que te comparto vivo? ¿Cuánto de lo que te comparto el reino de las tinieblas lo sabe? Si no es fácil, porque él sabe que dice, déjalo que vaya, que como le gusta hablar, déjalo que hable. Si total, después yo me lo como en 2 panes. Después en la casa no sabe. En la iglesia se hace el mansito, en la casa no sabe lo que es. Trata mal a la señora, no le podés decir nada, reacciona mal. Pero en la iglesia no sabe, es un angelito. Tiene conflictos con todo el mundo. No le podés decir nada porque reacciona. Entonces vos decís, ¿cuánto de Cristo se ve? Me llama mucho la atención que a veces pienso y yo digo, si yo hubiera estado en la cruz, no habría mundo. Me hubiera bajado. Y a veces creo que si somos sinceros, a veces con nuestros cuestionamientos y actitudes, nos bajamos. Porque no toleramos muchas veces que alguien nos diga algo simple. Y en todo queremos ejercer nuestro derecho. Y pareciera ser que a veces no podemos ver la autoridad de Dios, y si menos vemos la autoridad de Dios, no podemos ver la autoridad entre nosotros. Entonces, como somos egoístas, pensamos, yo hago lo que a mí me parece. Claro, pero en un ámbito de cuerpo no podés hacer lo que vos quieras. Si por lo menos querés participar del cuerpo. Porque son las reglas del juego. Vos en tu trabajo, ¿vos pones las reglas o las pone tu patrón? Y vos las aceptás. Y en el reino de Dios pareciera ser que no se puede decir nada para que nadie esté susceptible a enojarse. O pareciera ser que no se puede exigir nada porque uno, ¿sabes qué? Cristo lo entregó todo. Y a veces hay momentos donde vos y yo tenemos que decidir si entregamos o no entregamos. Pero el reino y Dios tiene que avanzar. Nosotros lo que decidimos si vamos a ser parte de lo que Dios quiere. Pero Dios tiene que seguir, no es que Dios, bueno, a ver si... Pero a veces no logramos posicionarnos donde nos tenemos que posicionar. Entonces, yo puedo hablar con cada uno de ustedes y yo estoy seguro que en las cosas que hacen mal me van a decir, pero yo lo sé, pastor, yo sé que no me tengo que enojar. ¿Por qué te enojas? Yo sé que no tengo que mirar esto. ¿Por qué lo mirás? Yo sé que esto no lo tengo que hacer. ¿Y por qué lo haces? Entonces, ¿sabés cuál es la actitud? Que ni siquiera hay un arrepentimiento, porque si no, no diríamos, yo sé, tengo que, ¿sabes qué? Soy un salame. Soy un salame, porque aún sabiéndolo, hago todo al revés. Y aún ver una actitud de humildad, de arrepentimiento, no una actitud de resistir, de... Bueno, porque todas las cosas es para con Dios. ¿Sí? Hasta aún el punto de autoridad, que lo hemos hablado un montón de veces. Si vos no me respetás a mí, el problema no es conmigo, es con el Señor. Porque Él me puso acá. ¿Sí? Y Dios es un Dios de orden. Nos puede gustar, no gustar, pero hay un orden. Y es así. Y Dios, de acuerdo a la función de cada uno, te da un grado de autoridad. ¿Sí? El problema es que a veces estamos distraídos y no solamente no logramos ver cómo debemos funcionar, sino que tampoco hacemos que nuestra autoridad edifique el cuerpo. Cuando la palabra del Señor dice que qué bueno es edificar a los santos. ¿Sabes qué es edificar a los santos? Cuando yo me tomo el tiempo de hablar con alguien, cuando yo puedo aconsejar a alguien, cuando yo puedo meterme y decirle, che, me parece que vas mal, cuando yo puedo... Eso es edificar a los santos. Pero pareciera ser que nosotros ahí no tenemos protagonismo, solamente en lo que respecta a mí. Y todo lo demás no. Entonces yo no puedo ver a Cristo, no puedo ver al otro a través de Cristo. Entonces, estoy enojado hoy. Disculpen, no es con ustedes, pero hoy estoy enojado. Un poquito enojado. Me enoja ver cómo muchas veces el enemigo nos hace, ¿me entendés?, caer en las mismas cosas. Entonces, necesitamos la luz del Señor. El otro día Jeremías, el pastor Jeremías decía algo real. Si yo no tengo la revelación de Dios, podemos hablar, podemos entender, pero la realidad es que no hay autoridad porque no lo vivimos, no lo creo, no lo apropio. O estamos totalmente chapitas. ¿Sí? Y cada uno, él decía, el poncho le cabe a todo. A uno le quedará de baberito, a otro, bueno, a todos, empezando por mí.
Yo soy el primero que se pone el poncho. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces me distraigo también. Pero pareciera ser que a veces las cosas simples son las que terminan afectando un ánimo, afectando esto. Entonces, necesitamos que Dios nos hable. Mira, hay dos cosas que son importantes. Las Escrituras nos hablan de dos cosas fundamentales. Nos hablan que los centinelas eran establecidos en los muros y los ancianos establecidos sobre las puertas. Es decir, los centinelas se encargaban de estar en un estado de vigilancia y obviamente hacían un reporte de lo que podían ver, y los ancianos eran los que tenían la autoridad sobre la puerta. Cuando hablamos de ancianos hablamos de el liderazgo. Podemos hablar de pastores, podemos hablar de líderes, podemos hablar de presbiterio, que eran los que decían si la puerta se abría o no se abría. Los centinelas lo que hacían era informar lo que ellos veían y estaban percibiendo. Ambas figuras en realidad constituyen el diseño espiritual, y aunque hoy en día ya no hay ciudades amuralladas en lo natural, esto es un diseño espiritual. Y en el ámbito espiritual, todo esto tiene un funcionamiento. Y el diseño no perdió vigencia, no es que ahora ya está y eso fue una cuestión de cultura y de época, sino que esto es una realidad que se manifiesta en el ámbito espiritual. Entonces, quiero que me acompañes a Isaías para considerar un poquito lo que las Escrituras dicen. Todos los versículos los vas a tener acá, así que si no me querés mirar a mí, no me mires, mirá ahí. Por ahí hay algunas cositas que yo las resalté o las cambié, pero que tienen el mismo significado de lo que yo te voy a leer, pero es importante que no nos distraigamos. Dice Isaías 62, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Lo que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Ezequiel 3:17 dice, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. O sea, acá vemos algo puntual. El centinela estaba para dar un reporte. ¿Sí? Y a veces nosotros no, te decía hoy que la intención es hacer un paralelismo, porque por ahí vos me puedes decir, mira, yo no tengo el don o el llamado a la intercesión o a ser centinela, pero ¿sabes qué? Vos tenés la responsabilidad de tu vida, ¿no? Y como cuerpo muchas veces esto también lo podemos llevar a la parte práctica, ¿sí? ¿Sabes cuántas veces, gracias a Dios, el hecho de poder advertir algo en alguien, más allá de la incomodidad, más allá de si le va a gustar, no le va a gustar, si se lo va a tomar a bien, si se lo va a tomar a mal, ha hecho que Dios se adelantara antes de que pudiera venir un problema mayor? Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas veces guardaste cosas y no hablaste? Porque a veces, ¿sabes cuál es el tema? A veces tenemos un concepto errado. Somos altivos para la corrección y somos altivos para recibir la corrección. Entonces, en vez de tener una actitud de humildad, tenemos una actitud de defensa. ¿Tú sabes que me va? No, lo que pasa es que no. Hace tiempo largo atrás, yo hacía esta oración, ¿no? Señor, que aún si hay algo que yo no vea y vos estás viendo, si me lo tenés que decir, hacémelo ver, Señor, no me dejes ser negligente. Y lo oraba. Y un día vino un hermano, una persona, y yo lo veía que estaba incómodo, y me dice, mira, dice, no sé cómo decirte, pero tengo una palabra de parte de Dios para darte. Bueno, le digo, venga. Y me da la palabra. La palabra no era directamente para mí, pero era una palabra de exhortación. Yo la tomé, no dije nada, le agradecí, lo bendije, me fui a mi casa y la llevé delante de Dios. Y aún le decía al Señor, es incómodo a veces que te vengan a exhortar, pero Señor, gracias. Gracias porque es una manera
de cuidarme. Y me sirvió, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Si yo le hago esa oración a Dios y cuando viene esa persona me dice, no, porque mirá, no, pero pará un cacho. Acá el pastor soy yo, esto es así, fíjate. Si no, ahí tenés la puerta, tenés dos, elegí cuál te gusta más. Entonces, ¿dónde vemos a Cristo manifestarse? Ahora, más vale que no fue fácil, no es que yo estaba con una sonrisa, amén. No es lindo, no está bueno. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que si Dios no me rompe por las buenas, me va a romper por las no tan buenas. Y yo que lo amo y que lo voy conociendo cada día más, no quiero llegar a que me rompa por las no tan buenas. Quiero acceder a la corrección voluntariamente. Quiero poder ver lo que Él ve. Y cuando te hablo de mí, hablo de nosotros, como casa, como cuerpo, que podamos tener el entendimiento y la visión acerca de lo que Dios está viendo. Cantares 3 dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Jeremías 3, 31, 6, porque habrá un día en que clamarán los guardas en la región montañosa de Efraín, levantaos y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Los centinelas deben funcionar en el reino espiritual de la misma manera que lo hace un centinela en lo natural. ¿Sí? De la misma manera que lo hace en lo espiritual, debe ser en lo natural. Pero a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y capaz que el Señor viene y nos dice, miren, tengan cuidado de, entre los matrimonios, de no discutir. Salimos de acá y por cualquier cosita discutimos. A veces el Señor nos dijo antes, tengan cuidado de no discutir. Tan duros somos, sí somos duros. Y no nos importa, porque aun cuando nos damos cuenta que no está bien lo que estamos haciendo, nos frenamos. Entonces ya no nos importa ni Dios. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces somos tan orgullosos que no podemos quebrar. ¿Y cuál es el problema? Que nos seguimos parando en nuestro derecho. Entonces yo veo la realidad, cuando me pasa eso a mí, yo digo, ¿qué haría Marcelo? Y no, porque la gente es dura, y no, porque la gente me bajo. Cuando en realidad vos tendrías que agarrar, humillarte, entendiendo que no pasa por razones. No pasa por lo que vos necesitás y el otro no te da, o por lo que no entiende. Pasa por entender que bajo ningún punto de vista vos te podés dividir. Ahora, tan duro, tan fuerte puede ser nuestro orgullo, que aún la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y nos da lo mismo acostarnos, dormir, y no nos damos cuenta de lo que sucede espiritualmente. Entonces, hay tantas cosas que a veces digo, Señor, vos nos hablás, vos nos avisás antes, y pareciera ser que nosotros, qué bueno que está así hoy, Dios me habló, estuvo re bueno, me hizo bien, y salí a la puerta y dejó de hacerte bien. Parate en lo que Dios te dijo. Y si te equivocás, como me pasa a mí que me equivoco, tenés la humildad para reconocerlo. Frenalo a tiempo, humillate, reconocelo y preguntale a Dios qué está viendo Él. Porque nos equivocamos y nos vamos a equivocar. El tema está que seguimos siendo muchas veces altivos y egoístas en la equivocación. Y ya cuando llega a ese punto, después es fácil acomodar. ¿Sabes qué? Esto es como en el cuerpo, todo lo que uno hace fuera de acuerdo, por más que... Es como llega, no, a mí Dios me dijo que hay que poner una plantita en la puerta. Y todos ustedes dicen que no, pero yo lo voy a hacer igual, porque a mí Dios me dijo. Y Dios las cosas que hace, las hace en orden y las hace edificando, no las hace en desacuerdo. ¿Sabes qué? No prospera, voy a poner la plantita, se va a secar hasta pasado mañana. Porque es más un impulso mío y una cuestión mía que de Dios. Pero nos cuesta, porque seguimos batallando con cosas nuestras. Y a veces, ¿sabe cuál es el tema? Yo he hablado con personas, y el que le entre el poncho, que le entre, ¿sí? Que por ahí le estás corrigiendo algo y en vez de decirte, no, está bien, ya, señor, no, ya está, ya aprendí, ya está. No, papi, ya está, no, porque si te lo tomás tan ligero, ya está, ¿por qué no lo hiciste antes? Porque ahora que va, ahora ya está, ya me di cuenta. Sí, pero la metiste hasta acá. Entonces no me digas ya está. Cállate la boca y escuchá lo que tenés que entender. Y tener la humildad para decir, sí, está bien. Pero no, a veces queremos minimizar. ¿Y sabes cuál es el tema? Como no lo tomamos en serio eso,
pasan los días y volvemos a cometer otra equivocación, porque no nos entra una bala. Otro día no sé quién decía, un pastor, escuchá, y se va a tener que armar una bomba nuclear y tirarle a ver si le entra, porque las balas ya no entran. Entonces pone una bomba, ¡blum!, a ver si por ahí reacciona. Ahora, con una cuestión de entendimiento espiritual, no de persona. No te estoy hablando que... Es entender el espíritu, es darnos cuenta. A ver, es 2 más 2, 4. ¿Vos sabías que el enemigo te va a querer dividir? ¿En serio? ¿Y por qué cooperás para todas las cosas que el enemigo quiere hacer para dividir? ¿Por qué a veces seguimos pensando nosotros en mi verdad, en mi derecho, en mi justicia, en mi razón? ¿Por qué esto? ¿Y sabe cuál es el tema? ¿Cuál es el derecho de Cristo? ¿Cuál es el derecho del reino? ¿Sabe cuál fue el derecho? Negarse a sí mismo, morir, entregarse. ¿Me entendés? Ir como cordero, calladito la boca. Entonces, a mí personalmente, cuando esto se encarna en mí, me avergüenzo. Y siento que no soy digno. ¿Y sabe qué? Los argumentos y las razones me lo puedo meter bien en el bolsillo. Porque acá no se trata de quién tiene la verdad. Si yo con mi señora no llego a un acuerdo, ¿vos te creés que es importante para Dios quién tiene la verdad? Ahora, Yamín tuvo razón. Y los ángeles, qué bien. Acá es que el que está ganando es el enemigo porque nos estamos dividiendo. Entonces, tan duro podemos ser que no podemos frenar y decir, che, pará, vos no sos mi enemigo. Pará, mi hermano no es mi enemigo. Voy a hablar con él, lo quiero cuidar, quiero ayudarle, pero no. Yo veo algo mal en Martín y no se lo voy a decir porque por ahí Martín se enoja. Y si se va, ¿quién toca el teclado? Entonces mejor no, para que toque el teclado no le digo nada, que Martín haga lo que tiene que hacer. Y son las dinámicas. Entonces, el cuerpo lo tenemos acá y entendemos lo que es cuerpo, pero acá no se baja. ¿Por qué? Porque no hay respeto, porque pareciera ser que a la hora de tener que funcionar como cuerpo nos puede más el enojo personal, el orgullo, que la humildad para edificar al otro. ¿Y sabes qué? Yo te voy a contar otra cosa más. Yo como pastor, desde que estoy acá, Dios me dijo, mira, vas a tener que hacer un trabajo de reeducación. Y si uno no tiene paciencia y no tiene humildad, ¿sabes lo que es decir? Che, esta taza va acá. Te amo. Esta taza, y capaz que va 1500 veces, y tenés que decir, esta taza va acá. Pero si no es en amor y no es en paciencia y no es viendo lo que Dios ve, entonces a veces exigimos o vemos cosas que son reales, pero que no tenemos la autoridad porque nosotros no hacemos. Capaz que vos la taza la dejás ahí, tenés la conciencia, entonces te enojás porque tu hermano dejó la taza acá, pero capaz que hay otras cosas que vos no estás haciendo y no tenés autoridad. Capaz que si te dicen algo y te enojás, vos tampoco tenés autoridad, porque no es la reacción que tenés que tener. Entonces, naturalmente, chispa, espiritualmente, ¿qué ve el Señor? Ve que el enemigo gobierna, porque no hay autoridad. Pasa como en los matrimonios, vos le exigís algo a tu esposa o a tu esposo que vos no hacés. Entonces, ¿qué autoridad es? Si estás todo el día hablando mal de tu esposa, esa medida te vuelve. ¿Qué crees? ¿Que tu esposa le viene de vos? Si estás todo el día quejando, entonces exigimos, no, porque me vuelve loco. No, pero este no me da bolilla. Entonces soltamos medidas. Y no nos damos cuenta que a veces soltamos semillas que son fuertes y que si no las levantamos a tiempo, después empiezan a producir. Y lo peor que nos puede pasar es, a veces yo les cuento, sigo en esta confesión, ¿sabes qué es lo más feo que te puede pasar a veces? No sé si feo, limitante como pastor, es que la persona entienda que hizo las cosas mal, se dé cuenta y le dé lo mismo. No, si yo fui un cretino, hablé mal, pero ¿sabes qué? No me importa, ya está. Si no te importa, o sea, tan duro podemos ser que no te importa, te da lo mismo. A mí también me da lo mismo. Hacer o no hacer, no, hay cosas que no me dan lo mismo. Y lo que tiene que ver con Cristo, lo tenemos que tomar de esta manera. Entonces, los centinelas deben funcionar en el reino espiritual de la misma manera que lo hace un centinela en lo natural. Se posicionaban en los muros, tenían una clara visión, y ellos tenían, mirá, pasaba esto, ellos tenían que ver y tenían que tener discernimiento.
porque tenían que ver si venía el rey, si venían gente del mismo pueblo o si eran enemigos. Ahora imagínate un centinela que le erra 3, 4 veces. ¿No es confiable? No es confiable y pone en peligro a toda la ciudad. Y nosotros muchas veces, desde nuestra vida, no somos confiables porque estamos distraídos, estamos más mirando lo nuestro que mirando el cuerpo. Para mí sería fácil mirar lo que yo tengo que hacer como pastor, pero ¿sabes cuál es el tema? Yo tengo que ver el cuerpo, porque yo me distraigo solamente mirando lo que tengo que hacer como pastor, capaz que me quedo con la silla solo. Pero nosotros muchas veces miramos, no, pasa que yo estoy en este proceso, a mí Dios me dijo, sí, está todo bien, yo si querés te cuento mis procesos también. Pero el proceso, el fin, no es mi casa, no soy yo, el fin sigue siendo el reino. El fin es Cristo, el fin es lo que Dios está haciendo. Y lo mismo pasa espiritualmente. Mirá, para que haya una iglesia sana, primeramente tiene que haber familias sanas. Y familias sanas que puedan manifestar la realidad del gobierno de Dios, puertas para afuera. Ahora, ¿por qué todavía no hemos podido manifestarlo puertas para afuera? Porque seguimos arreglando cosas nuestras, puertas para adentro. Cuando si nosotros pudiéramos entender la realidad espiritual, la idea es que esto mismo que se manifiesta acá se pueda manifestar para la ciudad. ¿Qué es lo que opera en la ciudad? ¿Por qué en la ciudad pasan tantas cosas? ¿Cuáles son las puertas de la ciudad? ¿Qué trabajo hay que hacer en la ciudad? ¿Qué opera? Pero ¿en qué nos vamos a poner en esa realidad si no podemos gobernar nuestros impulsos? Y ayer le estábamos con los chicos acá y les decía, el Señor dice, te di espíritu de amor, poder y dominio propio. Es decir, te di amor ¿para qué? Para que no haya una excusa en cuanto a ninguna relación. Amor, poder. Ya está, se te acabaron las chances de, ay, no puedo, ay, no sé, ay, qué difícil, ay, si no, poder. Y dominio propio, ya peor. No, pasa que me hizo enojar. No, lo que pasa, ¿sabes qué? Tragátela, hermano, dominio propio. Negate, morí. Negate, morí. Pero claro, es tan fuerte que nada, a mí nadie me va a pasar por arriba. ¿Sabes cuál es el tema? El Señor te va a pasar por arriba. El Señor te va a quebrar. El Señor te va a sacudir los cimientos, si es necesario, porque Dios te ama. Y Dios necesita que nosotros podamos tener su revelación y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Pero a veces estamos tan en lo natural que todo lo percibimos y lo establecemos en lo natural. Entonces, tenemos el mismo diagnóstico que nos podría cualquier persona que tiene sentido común. Ahora, teniendo a Dios no logramos ver lo que pasa espiritualmente. Entonces yo tengo un problema de pareja, ay no, hablen, comuníquense, el respeto, regálale bombones. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios está viendo? ¿Qué se filtró? Porque somos responsables delante de Dios, ¿sí? Yo estoy totalmente agradecido al Señor por todo lo que Dios viene haciendo en este tiempo. Hay cosas que ni nos damos cuenta que Dios hace. Dios es bueno, a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Pero a veces pareciera que como que, bueno, sí, Dios se mueve, que abra el techo y yo sigo indiferente. No, papi, pará. O sea, si Dios está en un lugar, tiene que estar en vos. Y es mejor que te predisponga a que te rompa y te rompa del todo a hacerlo por parte y hacérsela más difícil, a estirarlo. Entonces por un ratito un fin de semana soy orgulloso, un fin de semana soy humilde. Un fin de semana me callo, un fin de semana le contesto a todo el mundo. Un fin de semana estoy con la sonrisa así, otro fin de semana no le hablo a nadie porque estoy, viste, engomado. Entonces estoy... Ahora yo no lo veo a Jesús haciendo eso. Y no tiene que ver por los problemas, pero te vuelvo a repetir, si yo te contara mis problemas, habría días que no tendría que ni venir acá adentro. Y sin embargo es venir, es bendecirlos, enfocarnos y es establecer eso. ¿Te sorprendería si yo entro así, te paso por al lado, no te saludo, está todo mal donde me ves? Claro, te va a sorprender porque no es lo correcto. Pero a veces andamos así. Si no, antes de venir, mírate la cara en el espejo y vas a ver que el pastor no miente. Entonces, los centinelas estaban en posición de visibilidad. Cuando Dios nos manda a desarrollar el espíritu, es para que nosotros podamos ver. Y podamos ver de antemano. Y podamos estar atentos. Y podamos adelantarnos. ¿Sí? Y podemos decir, che, bueno, a ver, si estoy viendo esto. Y poder tener la realidad del cuerpo. Nosotros hoy, como iglesia, tenemos un grupo muy fuerte de intercesión. Pero ¿sabe cuál es el tema? Si los chicos que están
están distraídos, se nos va a complicar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ellos sean los que velen. Muchas veces hay cosas que pasan porque ellos están peleando antes, abriendo los cielos, peleando a favor. Por ahí vos no te das cuenta, pero capaz que vos a las 3 de la mañana estás como yo, con la baba por acá. Y capaz que ellos, el Señor los despierta y están orando por tu vida. Están orando para que la voluntad de Dios se haga sobre la casa. Están orando para que salgan las cosas que tienen que salir a la luz. Entonces, es tan importante entender la función de cada uno y de poder darse cuenta, porque esto no es un juego. Vos crees que el venir, mirá, yo te lo voy a contar, con el que más hablo de esto es con Pablito, que por ahí le toca a Pablito también muchas veces compartirnos de parte del Señor. Esto no es gratis, porque yo al compartir la palabra del Señor para todos nosotros, yo suelto una medida. Y como esto es por autoridad, como yo la estoy soltando, Dios está usando mi persona para soltarnos esta palabra a todo, la primera medida viene para mí. ¿Sí? Entonces, vos crees que uno tiene que estar alineado, tiene que estar atento. Porque si yo no tengo autoridad de vivir lo que te digo, tampoco se va a producir nada. Pero créeme que muchas veces estamos más mirando lo nuestro y estamos desatentos que mirando a Dios. Y a mí por lo menos me pasa que cuando yo miro mucho mis cosas, me entretengo y me complico solo. Ahora, cuanto más lo miro a Dios y más los miro a ustedes, no me preguntes cómo, pero las cosas van. Y créeme que a vos te pasa eso. Cuando vos te miras mucho a vos, no podés ver ni a Dios ni poder ver a los otros. Te estás mirando a vos. Estás mirando tus problemas, tus cosas. ¿Y sabes qué? Dios no se detiene, el cielo no para y la obra sigue. Y hay cosas que tienen que pasar. El peor problema es que no logremos ver lo que Dios está viendo aún de la situación que nos toca vivir. Entonces, te decía que los centinelas, mirá qué interesante esto, porque esto va a traer conciencia también de orden. Los centinelas no es que los centinelas veían y abrían las puertas. Ellos no tenían autoridad para abrir las puertas. Ellos lo que hacían eran llevar el mensaje. Y los ancianos eran los que tenían la autoridad para abrir o cerrar, para decir atacamos o no atacamos. No es que los centinelas venían y decían, mirá, pasó esto, hay que hacer esto, pum, pam, pim, vamos a hacer esto. No. Ellos tenían que velar y tenían que traer un informe de lo que veían, del discernimiento de lo que estaba sucediendo. Y ahí los ancianos eran los que determinaban qué se hacía con esa información. Porque esto también ha sido un problema. Gente que por ahí Dios le habla, pastor, Dios me dijo esto, está bárbaro, pero a mí no me dijo nada. Yo lo voy a pesar. El pastor no me hace caso. No, lo que pasa es que capaz que Dios te dijo eso para que vos me lo digas y para que yo lo ore. Pero como Dios me dio la autoridad a mí, yo tengo que pesarlo y decidir. Y si yo no te hago caso, quédate tranquilo que Dios me lo va a hacer saber, porque me va a pedir cuenta de la autoridad que tengo. Porque no tengo autoridad para hacer más por sobre vos. A veces uno cree que el pastorado o cualquier función es para prestigio. Yo lo tomo como que es un lugar de más responsabilidad y de más servicio. Por eso a veces le agradezco al Señor. Porque a veces veo que hay cosas puntuales, que uno se enoja con el otro, que esto, que aquello. Y yo digo, Señor, me falta mucho, pero ¿cuánto me has enseñado? Porque vos no podés estar en una mirada del Padre cuando te estás mirando todo el tiempo a vos. Ni siquiera ves lo que le pasa al otro, porque seguís mirando en vos. En tus deseos, en tus maneras, en lo que vos necesitás, decís que necesitás. Y de la única manera que vos lográs establecerlo a Dios cuando vos te morís. Cuando vos te negás, cuando vos empezás a ver a Dios, cuando vos podés ver a Dios en otro. Entonces ahí yo estoy comprometido. ¿Por qué? Porque me duele que al otro le duela. Porque si le puedo evitar un dolor de cabeza a un hermano, se lo voy a evitar. Pero a veces pareciera que para juntarnos a mirar alguna falencia, yo me junto con Martín, viste, Juan no se da cuenta, viste, no, y ninguno de los dos tiene la humildad y el valor para ir a hablar con él y ayudarlo. Entonces no es hermandad, es chusmerío nato, porque no hacemos nada en favor de él. Y si se enoja, bueno, lo vamos a tener que mandar al jardín, porque a esta altura creo que nadie acá adentro se puede enojar después de todo lo que estamos viviendo. Es simple, es claro, es así. Isaías 62 dice que la función del centinela no es solo velar, sino también orar. Ezequiel 3:17
Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. ¿Sí? Vemos que el centinela debía oír al Señor y advertir al pueblo. Es aquí donde muchos, ¿no? A veces pasa esto, mira, muchas personas que hacen la función de atalaya o centinela, se les mezclan los cables. Entonces, ¿qué hacen? En vez de oír al Señor, buscan al diablo. En vez de oír al Señor, están viendo a ver dónde hay un bicho escondido. En realidad, vos buscás al Señor y conforme a lo que oís del Señor, eso se ejecuta. Y si el Señor te permite ver o no ver, ya es un tema de Él. A ver, yo lo asumo de esta manera. Si Dios no me permite ver, yo no veo. ¿Qué crees que te diga? Por más que haga fuerza, tengo mala imaginación, así que tampoco me puedo imaginar mucho. Si Dios no me permite oír, yo no oigo. Obviamente tengo que estar en la sintonía correcta para ver y oír. Pero el centinela es una persona que continuamente está escuchando a Dios. Por eso te volví a repetir. Mientras vos estás durmiendo, capaz que Dios a las 3 de la mañana está llevándolo a orar, a escuchar. Y no creo que no quiera dormir. Pero tiene que ver con ser entendidos. Entonces el centinela también no solamente ve, sino también pelea. Yo estoy convencido que todo lo que... Lo declaro continuamente, me vas a escuchar, que todo lo que pasa en lo natural es reflejo de lo que pasa en lo espiritual y que todo lo que vemos visible es reflejo de lo invisible. Por eso el Satanás también es muy astuto, que te hace hacer las cosas ocultamente y después te expone. Siempre salen a la luz las cosas, siempre. Y vos decís, wow, el Señor pretende en este tiempo que nosotros podamos ser entendidos, porque muchas de las cosas que pasan acá no pasan porque tenemos carita linda, porque somos gente buena, sino que es producto de proceso de gente que está atrás, gente que ora, gente que clama, gente que está de rodillas, gente que invierte tiempo, que pelea, que batalla. A veces uno no se da cuenta, pero si nosotros podemos tener el entendimiento, es mucho más fácil. Ser una casa que adore al Señor es una casa de entendimiento espiritual, no es una casa que cante lindo. Porque nosotros podemos cantar lindo, pero no abrimos ni el machimbre si no tenemos entendimiento espiritual. Y mientras nosotros queremos disponernos en una atmósfera de revelación para adorar al Padre, hay un montón de cosas que quieren oponerse. Y no las vencemos cantando lindo ni fuerte. Las vencemos siendo entendidos en el Espíritu. ¿Y sabes qué? Los cielos se abren cuando hay un ámbito de justicia. Por eso que no nos podemos presentar muchas veces como estamos. Yo muchas veces creo que los cielos lo abren los nenes. Pues ellos son puros y ellos adoran, está lleno de gracia que están los nenes acá adelante. Pues si no podemos cantar todo el día y pareciera, viste, que falta una marcha más. Pero es netamente espiritual. Si yo no logro ver eso. Ahora, lo espiritual después se manifiesta en lo natural. Entonces, el ministerio del centinela es espiritual. Es el lugar de la verdadera visión en el reino espiritual, a la cual se entra con oración y adoración. Ay, pastor, yo no logro ver. Ay, pastor, a mí Dios no me habla. Ay, hermano, si no buscas a Dios, ¿cómo querés que te hable? Es raro que si estás todo el día mirando la telenovela aparezca el Espíritu Santo en personaje y te hable. Entonces, ay, este hermano tiene una revelación. Sí, pues tiene privilegio. Tiene apellido con F y justo al Señor le gustan más las F, entonces a él, no. ¿Sabes qué hace ese hermano? Se niega, se quebranta, lo busca, es obediente. Desarrolla una comunión. Mientras nosotros estamos pensando, ¿me entendés? Ahora, cuando termina para ir a comer, el hermano está mirando a ver qué Dios quiere soltar y qué cosas hay que no quieren que vos recibas lo que Dios quiere soltar. ¿Sí? Entonces, es posicionarse, es darse cuenta, es entender la atmósfera. Por eso te digo que, aunque me pese, aunque me moleste mucho, muchas veces tenemos la actitud del cocodrilo. Y como tenemos esa altivez de no darnos cuenta, después nos mandamos las macanas que nos mandamos. Porque sería más fácil si yo estoy en una posición de no reconocerme fuerte, entonces sigo dependiendo de Dios. Pero cuando ya todo me resbala, ay, qué lindo hoy, qué macana mañana, ay, qué bueno pasado, o qué otra macana el otro día.
El primer principio para este ministerio no es buscar al enemigo, sino estar en comunicación con el Señor. ¿Sabés por qué a veces no escuchamos al Señor? Porque tenemos un montón de otras voces. ¿Sí? Hay gente que por ahí tiene, ¿vieron? Yo les he dicho también esto, hay gente que tiene los dos, tiene el dibujito, ¿viste? El diablo y Dios que le habla. Hay otros que tienen dos diablos. ¿Sí? Porque si no se expresarían como se expresan. Pues si están todo el tiempo escuchando lo que no tienen que escuchar. Jeremías 6:17. Y puse centinelas sobre vosotros que dijeran escuchar el sonido de la trompeta, pero dijeron no escucharemos. Isaías 21, ponen la mesa, extienden el mantel, comen, beben, levantaos, capitanes, engrasad los escudos, porque así me ha dicho el Señor, ve, pon centinela que dé aviso de lo que vea. Cuando vea hombres montados, jinete de 2 en 2, filas de asnos, filas de camellos, que preste mucha atención, muchísima atención. Entonces el centinela gritó, oh Señor, de día estoy yo continuamente en la atalaya y todas las noches permanezco en mi puesto de guardia. He aquí vienen hombres montados, jinete de 2 en 2, y uno respondió y dijo, cayó Babilonia y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Oh, mi pueblo trillado y afligido de mí era, lo que he oído del Señor de los ejércitos, Dios de Israel, os doy a conocer. Habacuc dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Una de las realidades más fuertes y contundentes de un centinela, de alguien que tiene una comunión con Dios, es que sabe discernir los tiempos. Y nosotros estamos distraídos porque aún muchas veces si pusiéramos un grabador y escuchara lo que diríamos, estamos más mirando naturalmente que discerniendo los tiempos. Entonces yo sé que el diablo no está contento. Sé que no le gusta, sé que quiere dividir, sé que quiere paralizar. Y si yo me distraigo, yo también compro. Pero ¿sabes qué es más poderoso? Que sé quién está conmigo. Y como sé quién está conmigo, puedo tener acceso al entendimiento de qué es lo que se quiera levantar y de qué es lo que quiera venir antes que se levante y venga. Entonces muchas veces tenemos una apreciación natural, que no puedo, que no sé, que viste, que qué sé yo. Y lo que manifiesta es una total incapacidad de poder discernir lo que Dios ve. Ahora, ¿sabes qué lindo es ver? Decir, mira, yo estoy posicionado acá. ¿Y sabes qué? Yo sé que el diablo quiere hacer esto y esto y esto, pero Dios está viendo esto y esto y esto. Y yo voy a hacer esto. Y eso no afecta a tu carácter, no afecta a tu actitud, no afecta a esto. Pero si vos no lo ves, muchas veces no alcanza. ¿Sabes cuántas veces a gente le he dicho, esto no y esto sí? Y lo hacen. Así que pasa. Como no lo ven, tampoco les importa. Entonces, como ya logran un poquito de estabilidad y ya lo solucionaron, ahora ya pueden volver a manejarse como les parece. Tené cuidado. Tené cuidado, busca al Señor. Preguntale al Señor qué es lo que está viendo. Qué es lo que Él ve hoy de tu vida. Y si en algo no está Cristo, que te lo muestre. Que te lo muestre para derribarlo de verdad, que puedas darte cuenta. A Dios no le interesa que mejoremos, a Dios le interesa que podamos alcanzar sus diseños, que podamos establecer su voluntad. Porque todo lo demás que no viene de Él no prospera y lo limita a Él. Por más que nosotros la argumentemos, le pongamos la apariencia de... o la estiremos, siempre vas a llegar al mismo punto, que seguir entregándote, que seguir rindiendo, que es darte cuenta que el poder más grande que hubo en Jesús fue la cruz, fue la muerte. Porque Él no usó sus derechos de hijo, Él se negó. Por eso hoy hablábamos que aquel que quiera ganar su vida, la ha de perder. Y aquel que esté dispuesto a perderla, la ha de hallar. Pero a veces no queremos perder nada, no queremos perder una conversación, no queremos perder la razón, no queremos perder y argumentamos pavada. No, porque acá, viste, si yo la dejo a esta que me diga, después me va a querer manejar como si fuera su hijo.
Ahora mi pregunta es, si yo, como te decía hace unas semanas atrás, ¿sabes qué? Como yo trato a Yasmín es como trato a Cristo. Por mal que me pese. Y no creo a Cristo, si tuviera a Cristo enfrente, que le voy a hablar mal, que le voy a gritar, que me voy a hacer el altanero. Pero muchas veces con Yasmín sí. Entonces, ¿sabes cuál es el tema? Tengo que quebrantarme. Me tengo que avergonzar delante de Dios. Porque estoy haciendo algo que es incorrecto, que no manifiesta a Cristo. ¿Y sabes qué? A Cristo le importa muy poco mis argumentos. Entonces, a veces cuando uno habla del amor, ¿sabes qué es lo interesante? ¿Sabes cómo sería lo ideal de esto? Sería que vos vengas y me preguntes alguna situación de mi realidad como conyugazgo, como casa, y yo no te hable de Yasmín, te hable de mí. Y yo te diga, ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar esto. Yo tengo que negar esto. Yo tengo que morir a esto. Pero lo más, ¿tendencia cuál es? Que te hable de Yasmín. No, porque no sabe. No es fácil, hermano. Entonces, a veces yo, que me toca escuchar, me pongo a mirar y yo digo, el verdadero amor que recibimos es un amor que se dio a cambio de nada. Y nosotros en una relación siempre estamos demandando del otro. A ver, date cuenta que la llave que vos tenés para la felicidad en todo aspecto es morir y es entregarte a vos. Yo no creo, y esto es una verdad, que si yo me humillo y que si yo hago lo que tengo que hacer, Dios permita que Yasmín no haga lo mismo conmigo. Porque es por autoridad. El problema es que cuando yo me paro en ella, ella se para en mí, Dios se corre y ahí estamos los dos enfrentados y el enemigo se hace un picnic. Y Dios mira así, no hay uno que deje de mirar lo suyo y se ponga a la brecha en favor de lo que yo veo y digo. Los dos se paran en sus razones, los dos se paran en su dolor, los dos se paran en su egoísmo, los dos se paran en su estado de ánimo, en su justicia. Y ninguno se para en mí. A mí me avergüenza porque son cosas que Dios habla y que Dios nos viene diciendo. Entonces yo pido al Señor que tenga misericordia y me haga entendido. Porque te vuelvo a repetir, nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. No me puedo contener. No, macho, yo te di dominio propio. Mentira, no te querés contener. Isaías 21, profecía sobre Edom. Alguien sigue llamándome desde Seir. Centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche? El centinela responde, viene la mañana y también la noche. Si queréis preguntar, pregunta, volved otra vez. El problema es que esta era la tarea. ¿Sabés si se iba a dormir un centinela? Hace un tiempo atrás el Señor me decía, fíjate qué interesante esto, las tinieblas trabajan por asignación. Entonces vos tenés espíritus de todo tipo que dicen, bueno, mira, vamos a ir en contra de esta casa, vamos a ir en contra de la roca o la barriga. Bueno, vos te vas a encargar de hacer esto, vos te vas a encargar de esto otro, vos vas a atacar a este, vos vas a ir contra el pastor, vos esto, pum, pam, pam. ¿Y sabes qué? Prosperan porque laburan por asignación, con un fin en común. ¿Nosotros sabés por qué no prosperamos? Porque yo le digo, Juan, vos haces esto, y le digo a Maru, vos haces esto otro. Ay, ¿por qué Juan hace esto? Yo quiero hacerlo de Juan. Entonces competimos, hay celo, hay divisiones. Entonces nos sacan un campo. Entonces cuando hablamos de cuerpo y hablamos de cuidado, lo entendemos acá, pero en la práctica nos tendríamos que escuchar para darnos cuenta. Y en la práctica Dios nos capacitó a todos, no es que me capacitó a mí por ser pastor. No es que yo porque soy pastor tengo que perdonar, tengo que entender, tengo que ser manso, tengo que ser humilde, tengo que, ¿me entendés?, llevar todas las cosas a mediación. Vos también, somos hijos. Somos hijos todos y nos tenemos que hacer cargo. Si no es fácil. Hacemos de mí un pastor, o sea, hacemos del pastor un Dios y ya está, y no funciona así, funciona como cuerpo. Y todos somos responsables. Dios nos va a pedir cuenta a todos de lo que hacemos y de lo que deberíamos hacer y no hacemos. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Gente que entendía los tiempos. Job, ¿por qué no reserva los tiempos el Todopoderoso? ¿Y por qué no ven sus días los que le conocen?
algunos quitan los linderos, roban y devoran los rebaños. Cuando no vemos los tiempos del Señor, aún nuestros límites se vuelven borrosos. Cuando no vemos, estamos en confusión. ¿Y sabe por qué no vemos? Porque somos como el cocodrilo. Nos distraemos. Entonces, como te decía la otra vez, salimos de acá y lo primero que hacemos agarramos el celular y nos ponemos a mirar las redes sociales. Ahora, deja que el Espíritu te siga hablando. No, salí enseguida de atmósfera. Entonces hay gente que Dios le habla acá y ahora a las 3 de la tarde ve el partido de su equipo pierde y se amarga y se enoja. Entonces, yo digo, porque Dios nos habla, o sea, si estoy totalmente chapita, por favor díganme, pero creo que todos tenemos bien los oídos y escuchamos lo mismo, o sea, yo estoy escuchando lo que digo y ustedes también están escuchando lo que yo digo. Ahora, ¿cómo puede ser que codifiquemos totalmente diferente? ¿Cómo puede ser que no nos demos cuenta de lo que la palabra y el Padre habla? Porque uno se tiene que posicionar. Uno se tiene que posicionar y el secreto no está en que yo pueda argumentar mi falencia o lo que no hago bien. El secreto está en que yo pueda empezar a manifestar a Cristo. Entonces, ¿sabe cuál es el tema? Donde sería un posible problema, el problema no se logra establecer porque hay gente entendida que con gobierno, que con humildad, que con sencillez puede ver lo espiritual y no naturalmente que este, que aquel, que el otro. Por eso que la gente, o sea, si nosotros no desarrollamos el entendimiento, siempre vamos a estar parados en lo que a mí me parece. Entonces yo ahora me sentiría más cómodo en un sillón, tráeme un sillón. Pero ¿sabes cuál? El tema no se trata de mi comodidad, se trata de lo que Dios quiere hacer. Y si Dios me quiere parado, por más que se me acalambren los piecitos, se van a tener que acalambrar. Porque se trata de Él, no de mí. ¿Sí? Y uno siempre tiene para aprender cosas. Ahora es interesante ver cómo es la dinámica nuestra, que donde podemos negociar con el Señor y volver a andar en nosotros, es la que más fácil nos calza. Entonces muchas veces decimos, yo les digo, hermano, todo tiene que estar manejado por el Espíritu Santo. ¡Amén! ¿Sabes qué? Ese amén te lleva a preguntarle a Dios todo lo que vivís. Porque si vos salís de acá y me decís amén a mí, y salís de acá y hacés de tu vida lo que a vos te parece, ese amén pegó en el machimbre y se quedó acá. El amén no es lo que podamos demostrar acá, el amén es el carácter y la actitud para lo que viene. Es como te decía, Señor, te pido que si hay algo, mostrámelo, decímelo. Viene la persona a decírmelo y yo me enojo, y yo hago puchero, y yo salto en altivez. Entonces el Señor dice al final, ahora, ¿dónde está el carácter? El carácter, recibirlo con el espíritu correcto, con la humildad. Porque así es Jesús. Porque así fue Jesús. Y Él quiere hacer eso en nosotros. Por eso entiendo que Él dice que al altivo y al soberbio lo resiste. Claro, si no le entra una bala, Dios no va a pelear con alguien que no quiere. El tema es que a veces la dureza de nuestro corazón nos hace parar más en nuestros argumentos mentirosos que en lo que Él dice. Y te vuelvo a repetir, yo no es que dudo, pero a veces cuando me hablan y me dicen, no, porque Dios me dijo, y lo que yo estoy viendo no manifiesta a Dios ni edifica reino, yo sí pongo mi opinión, yo me hago cargo, pongo en tela de juicio que eso que vos escuchaste lo escuchaste de Dios. Porque yo no creo bajo ningún punto de vista que Dios te hable en contra del cuerpo, que Dios te hable en contra de un hermano, que Dios te hable para dividirte de tu señora. No creo eso. Salmo 74:9. No vemos nuestras señales, ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. El Señor quiere que su pueblo sepa cuándo Él se va a mover, cuándo viene el juicio y cuándo viene el enemigo. Es espiritual. Uno tiene que entender. Es ser entendidos. No es que hay una cuestión. A mí muchas veces me quedo sin voz en la adoración porque me empiezo a pelear con aquellas cosas que veo que quieren impedir que nosotros podamos llevarle a Dios algo digno de que Él pueda recibir. Entonces yo en mi espíritu no lo puedo concebir. No. O sea, siempre
se me hace un paralelismo. Siempre que jugué al fútbol, que me tocaba jugar un partido, si alguna vez me reproché algo es por entrar a la cancha y caminar. Yo digo, si voy a entrar a la cancha a caminar, no entro. Porque así les pegue con las dos juntas, tengo que dejar lo mejor de mí. Entonces cuando lo pienso en el Señor, pienso lo mismo. A mí no me da lo mismo pasar por un momento sin que esté el Señor siendo honrado que esté siendo honrado. No me da lo mismo. Y no me importa si me quedo sin voz, no me importa nada. En el buen sentido, lo que quiero es que tenemos que ser entendidos, tenemos que meternos en la sintonía del Espíritu, tenemos que ahuyentar lo que muchas veces nos quiere hacer quedar en un plano natural. Porque a veces, ¿sabés cuál es el tema? Y eso también te lo digo, capaz que vos estás necesitando de Dios y estás distraído. O sea, a veces hay gente acá que está necesitada de Dios y tendrían que ser los primeros, hasta tendrían que estar en primera fila sentados. Y vos los ves que entran, salen, se distraen. Y vos decís... ¿No se da cuenta? Tendría que ser el primero, el más atento. Y a veces el más distraído. Entonces, a veces después te das cuenta que padecemos las desatenciones. Y no porque Dios haya olvidado. Dios nos habló antes, pero no lo vimos. No lo vimos. Entonces, como no lo vimos, después, ay, pastor, no sabe lo que me pasó. ¿Cómo te pasó eso? No me di cuenta. ¿Perdiste conocimiento? No. Los centinelas no eran los ancianos en las puertas y no tenían la autoridad ni para abrir ni para cerrar las puertas de la ciudad. Tampoco tenían autoridad para movilizar el ejército contra el enemigo. Su función simplemente era comunicar lo que veían a aquellos que estaban en autoridad. Este es otro punto. Muchas veces nos cuesta manejarnos en autoridad. La autoridad, puertas para afuera, la entendemos, ¿sí? Cualquier persona que nos diga algo, lo entendemos. A vos te para un patrullero, vos te pide la documentación, se la da, no decís nada. En tu trabajo te dicen entrar a tal hora, te dicen esto, nada. Pero el pastor viene y te dice algo y ya me molesta. ¿Qué se piensa que es? Entonces, para afuera, en el mundo natural, entendemos el principio de autoridad. Para adentro, nos gusta manejarnos como nos parece. No queremos rendir cuenta, no queremos reconocer, no queremos que nos digan cómo son las cosas. Y aun cuando nos dicen, seguimos mirando al otro, no miramos a mí. Yo no miro lo que yo tengo que hacer y lo que Dios pide de mí. Estoy mirando a ver qué hacen los otros. Para que me sirva de argumento, decía, bueno, pero vos me decías a mí, pero mira a Juan. Y eso hay que quebrarlo. Hay que quebrarlo porque tenemos que funcionar en una atmósfera de cuerpo, en una atmósfera de orden, donde cada uno tiene que aprender a ocupar su lugar. ¿Para qué? Para que podamos ser más efectivos, para que podamos estar cuidados. Si nosotros no tuviéramos el entendimiento espiritual de lo que está sucediendo en este tiempo, ¿sabes qué? No sucedería nada. Y quizás vendríamos acá y tendríamos lindos momentos, pero cuando ustedes van a sus casas y yo vuelvo a mi casa, tenemos vidas totalmente vacías. Y si se ponen a mirar una familia que vive al lado, que no tiene a Dios, y la otra que vive al lado no tiene a Dios, y se ponen a mirar nuestra casa, somos los mismos, nos quejamos de lo mismo, discutimos por lo mismo, hacemos lo mismo. No hay diferencia en nada. Entonces necesitamos en este tiempo poder ver como Cristo ve. Y que realmente nos pueda caer esa venda, pero no desde la condenación, porque acá ha habido también un problema. Muchas veces metemos la pata y nos condenamos. Ay, soy un desastre. Y no llegamos a lograr el verdadero arrepentimiento. Después decimos, no, Dios no te condena, pero vos sos responsable de tus actos. Hay gente que cree que Dios no la condena y que no tiene consecuencia. No, siempre tenés consecuencia. Y lo que no pagas, si yo, estamos en el mismo, creo que estamos en el mismo sistema, en la misma ciudad. ¿Qué pasa si vos no pagás la luz? ¿No? Todavía no tenés aviso de corte, porque si me así te la cortan. Si vos no pagás la luz y la pagás después tarde, te la van a cobrar con intereses. Vas a pagar más. Espiritualmente lo mismo. Si vos no solucionás lo que tenés que solucionar, si vos no te alineás donde te tenés que alinear, las consecuencias van a ser con intereses. Más sobre cosas que Dios te habla, que Dios nos habla, que Dios nos dice, que Dios nos da la salida antes. Entonces el problema no es de Dios,
El problema no es de la iglesia, el problema no es del pastor, el problema es netamente tuyo. ¿Sí? Y tenemos que verlo así, porque si no lo vemos así nos vamos a seguir engañando y vamos a seguir perdiendo terreno. Por eso la importancia, dice el Señor, de lo que eran los centinelas. No era acá, bueno, imagínate los centinelas hoy en la atmósfera de la tecnología. Imagínate un centinela con celular. Ya para cuando fue el enemigo lo tenía dentro de las puertas. Uy, justo estaba mirando Instagram, no lo vi. Estaba en el Face. Pero pasa. Nos pasa continuamente. Nos pasa continuamente. Yo con el tema del celular he aprendido y sigo aprendiendo, porque a veces me cuesta, a tratar de, por ejemplo, hoy no lo tengo. Ahora, claro, yo estoy acá hablando, no me voy a poner a mirar el celular porque quedó muy obvio. Ahora, mi pregunta es, yo me lo pregunto así. Hace un tiempo atrás estaba en un momento re lindo y había una persona que estaba hablando de parte de Dios. Y yo estaba mirando el Facebook en el celular y el Espíritu Santo me dice, ¿tan distraído estás? Sí, Señor, estoy totalmente en otra sintonía. Y así esa es la distracción. Este es un ejemplo, te puedo dar miles de ejemplos. Porque cuando vos estás atento, cuando vos querés algo, vos te enfocás en eso. Y cuando vos tenés la responsabilidad, a ver, si a mí me dicen, mira, les voy a contar otro ejemplo. Nosotros jugábamos en un equipo de fútbol, teníamos un equipito, ahí, equipito de fútbol, no voy a decir más nada. Entonces, teníamos que jugar un cruce eliminatorio y jugábamos contra el mejor equipo. Ellos habían salido primero a la fase regular, nosotros últimos, nos enfrentábamos con ellos. O sea, de 10 posibilidades nosotros teníamos una y ellos tenían 9 de ganar. Entonces dijimos, tenemos que mirar qué es lo que tenemos que hacer bien para que esa posibilidad que tenemos pueda crecer y no las 9 de ellos. Entonces me acuerdo que el técnico le dijo a uno de los chicos que era uno de los que jugaba en el medio, le dice, mira, la clave pasa por esto, donde vos te llegue la pelota, vos no la parés. No la parés y quieras ponerte rápido de una, porque donde nos comen quedamos mal parados. Entonces, tuvimos 10 minutos hablando de eso. Sí, dijo, sí. Jugá 2 toques. Yo fui y le dije, ¿sabes qué? Tirala allá a la avenida, manda la pelota. Pero, no, sí, hablamos de eso, todo. Vamos. 5 minutos, paró la pelota, quiso gametear, se la robaron, gol. Nos arruinó todo lo planeado. Nos metieron como 8 goles, 9. No queríamos jugar más, iban media hora y ya perdíamos como 5-0. Nos arruinó por uno que no fue entendido de lo que se le pidió hacer. Afectó a todo el equipo. Lo que le pidieron, mirá, jugá a un toque, no te entretenga, hizo todo lo contrario. Entonces mirá si la distracción. En esto, una anécdota, ya está, ya pasó. Pero imagínate en lo espiritual. Somos responsables. Y ¿sabes qué? Si vos no estás atento y no estás enfocado, muchas veces no podés participar. ¿Por qué? Porque sería un riesgo para vos y un riesgo para todos los demás. Porque no está siendo entendido. A ver, si yo en esa reunión estoy más pendiente del celular, ¿vos crees que yo puedo estar entendiendo lo que Dios está hablando? ¿Y vos crees que sí? La pregunta es, entonces, ¿por qué usás el celular? Entonces, a veces con Pablo hablamos, decimos, vamos a poner un cartel que diga celulares en silencio, no usar, o si no, vamos a poner una canasta acá que los tengan. Entonces, ¿sabes qué? Ahí vamos a aprender. Muchas veces. Porque a veces como que no nos damos cuenta y lo tenemos incorporado a la mano. Pero después, ¿sabe qué? Cometemos errores porque estamos en un lugar donde Dios habla y no estamos escuchando lo que Dios habla. Y después padecemos por no escuchar lo que Dios habla. Entonces, cuando te decía que me enojo por las distracciones. Porque Dios nos habla, porque Dios es bueno, porque Dios nos da oportunidades. Pero a veces somos duros de servir. No nos damos a veces cuenta de lo que Dios nos quiere decir. Y podemos hablar, que no me quiero meter mucho en esto, de todo lo que ha sido esta relación, muchas veces centinelas, pastores, ¿no? Porque ha pasado que muchas veces a lo profético se lo ha frenado.
no se le ha dado lugar y se han herido cosas que venían de Dios. Como también, muchas veces, imagínate esta situación para entender el cuerpo. Si yo como pastor tengo que estar atento a que no se filtre nada, a lo que pasa espiritualmente, a cuidar tu vida, a escuchar a Dios para el mensaje, tengo que hacer mil cosas. Ahora, si los centinelas hacen lo que tienen que hacer y lo hacen bien, yo puedo hacer lo que tengo que hacer y lo puedo hacer bien. Y como esto es un cuerpo, todos podemos funcionar como tenemos que funcionar, en el rango de autoridad que Dios nos dio. Ahora, cuando no entendemos lo espiritual y estamos mirando lo nuestro o estamos distraídos, de una u otra manera afectamos al otro. Porque no estamos siendo entendidos de lo que Dios espera. Entonces capaz que venimos a adorar a Dios y creemos que pensando en mis problemas, pensando en lo que necesito, pensando ahora cuando termine voy a decir, pastor, que ore por mí, y estás delante de Dios. Entonces no entendemos a veces, no nos damos cuenta. Y eso que las atmósferas son bien interesantes. Yo creo que si yo estaría en la silla, no me sería difícil entrar en la atmósfera que Dios nos permite generar. ¿Sí? Y yo sé que, gracias a Dios, todos van entendiendo y Dios nos va enseñando de a poco a como casa ser una casa de honra, ser una casa de adoración, ser una casa que genere un ambiente y una atmósfera de adoración que pueda establecer la sanidad del Padre sobre nosotros. Por eso a veces batallamos, por eso luchamos, por eso en medio de que nosotros queremos decretar y hablarlo de Dios, el diablo no quiere eso, entonces el diablo quiere seguir oprimiendo, seguir mintiendo, entonces estamos delante del Señor como si... Esto es lo mismo, ¿sabes qué? Yo cuando iba a trabar y trababa con todo lo que tenía. Entonces si vengo a adorar, voy a adorar con todo lo que tengo. Le voy a dar lo mejor al Señor, no me voy a guardar nada. Lo mejor desde mi actitud, pero también desde mi atención, desde mi concentración. El respeto, ¿no? Porque a veces también pasa esto, mirá lo que es la desatención, que a veces ni siquiera tenemos respeto por el otro. Pues metele, vos está bien, no estás interesado. Bueno, listo, no estás interesado, no distraiga al que tenés al lado. A veces es difícil los ambientes. A veces a mí me toca compartir palabras que son difíciles y aún en este momento el enemigo me lucha. ¿Y sabés qué importante es ver la atención de cada uno de ustedes? Como también si veo que alguno está distraído, lucho con eso, porque los veo. Entonces voy a decir, wow, Señor, que se nos puedan caer los velos, que podamos ser entendidos de lo que en este tiempo vos querés hablarnos, de lo que vos estás viendo, de lo que el reino está queriendo establecer y que todo lo demás sea quebrantado por Él. Segunda de Corintios 10 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, por ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos. Carecen de entendimiento, mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros, pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si nos hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. A ver, Pablo tenía muy en claro que si se salía de los límites del Señor, iba a ser vulnerable él y el pueblo. Entonces eso lo hacía poder tener una actitud enfocada. Ahora, ¿sabes qué? Uno no se da cuenta. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, si a nosotros hoy pudiera yo agarrar y no sé, fabricar, viste los anteojos, los 3D, eso cuando vas al cine, y te pudiera poder poner eso, y vos pudieras ver lo que opera espiritualmente, cambias la actitud radicalmente. Pero como no tenemos entendimiento espiritual, tenemos entendimiento racional, no nos damos cuenta. Y la lucha es espiritual, no es natural. Por más que yo me pelee con Juan y me agarre a bollo y pase lo que pase, hay algo espiritualmente que quiere dividirnos y quiere que se genere eso. Y no lo vamos a resolver ni dándonos bollo. Ahora, si yo no lo entiendo, voy a querer llegar a los bollos. Entonces necesitamos, Dios nos va a pedir cuenta de nuestra atención. Nos va a pedir cuenta de dónde estamos enfocando nuestra seguridad, nos va a pedir cuenta de qué estamos haciendo con lo que Él nos está diciendo. Mínimamente, si hubiera algo que nos pudiera argumentar delante de Dios, tendría que ser una actitud de humildad, de reconocimiento delante de Él, y no una actitud de soberbia, de que yo sí, de que esto, de que... ¿Sabes qué? Los líderes deben permitir que los centinelas funcionen según los planes de Dios
Y los centinelas deben aprender que es su función solamente transmitir información. Aunque sea difícil mantenernos dentro de nuestra dimensión de autoridad, cuando no lo hacemos, las consecuencias serán prácticamente siempre destructivas. Cuando alguien se sale fuera de papel, siempre perjudica. Por eso es importante que vos te puedas manejar y puedas crecer dentro del marco de autoridad que Dios te dio, como yo y como cada uno, porque somos un cuerpo. Lo que yo hago no lo podés hacer vos, pero lo que tenés que hacer vos no lo puedo hacer yo. Y necesitamos todos ser entendidos de esta situación. Para trabajar juntos en armonía, debemos reconocer cuando hemos estado operando fuera de la esfera de autoridad que Dios nos ha dado. Esto también es así. Muchas veces estamos mirando lo del otro, que este no hizo esto, que por qué, que fíjate, que pum. Y la pregunta es, ¿a vos quién te autorizó para que vos juzgues o midas algo que no te corresponde? Pero no logramos ver. Entonces, como no vemos, nos manejamos naturalmente, creyendo que es lo que Dios haría, cuando en realidad Dios no avala eso. ¿Sí? Por eso necesitamos entender esto. Mirá, yo hace un tiempo a esta parte el Señor ha puesto mucha carga con respecto a las generaciones, ¿sí? Entonces, yo sé que el enemigo apunta a las generaciones. Entonces, el enemigo hoy, más allá de... A nosotros ya, no te digo, pero ya como que no tenemos tanto sabor. Ya no, ya sabe por dónde nos encuentra. Pero él quiere ya desde ahora marcar a las próximas generaciones. Entonces, es importante tener centinelas que cubran y allanen el camino. Es importante que los padres puedan ser entendidos, que la primera autoridad, a ver, para Dios, para ellos sos vos. Porque ellos viven y aprenden de Dios conforme a lo que te ven a vos hacer. ¿Cómo les explica que Dios está en el cielo y no está? En la atmósfera que viven en tu casa. Pero ¿sabes cuál es el tema? Cuando vos como papá te distraes, el enemigo los toca. Hablando de distracción, cuando vos cumplís la función como papá de cocodrilo, el enemigo se mete. Entonces, y yo muchas veces pienso, y sigo en esta línea de confesión, yo digo, ¿qué puede pasar para que yo esté pensando en otra cosa que no sea Zoe? Puede pasar algo, que esté pensando en mí. Solamente eso. Puede hacer que no esté pensando en ella, que piense en mí. Que mire lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que yo necesito. Mientras tanto yo pierdo de poder ver qué ella necesita. Es duro, pero es la verdad. Entonces, necesitamos ser entendidos. Necesitamos velar, necesitamos estar atentos. Ahora, no con una cuestión de miedo, esto no es una cuestión de miedo, esto es una cuestión de posicionamiento. ¿Sí? Esto es como que, no sé, yo le quiero ahora sacar la zapatilla a Juan y Juan se quede y le saque la plata, él le va a decir, no, pará, va a hacer resistencia, ¿qué toca la zapatilla? Va a estar posicionado. Ay, no me di cuenta, me quedé desnudo, no sé qué pasó. No. O sea, vos vas a estar ubicado, posicionado y vas a defender ese lugar. Espiritualmente es lo mismo. O sea, con lo que cuesta, ¿vos te pensás que te podés relajar? Con todo lo que el diablo ha querido arremeter contra vos y si Dios te ha sostenido y Dios te ha levantado y Dios te ha posicionado, ¿te vas a relajar? ¿Te vas a distraer? ¿Vas a seguir pensando en lo que no tenés que pensar? ¿Vas a seguir anhelando lo que no tenés que anhelar? Porque te repito, a vos Dios te lo dijo, vas a arreglar cuenta con Dios, pero tu desobediencia va a afectar a las generaciones. Porque ahora van por ellos. Y no podemos dar nada de lo que no tenemos. Yo no le puedo pedir a Zoe que no haga algo que yo no le demuestro hacer. O sea, yo le digo a Zoe, Zoe, no grites. Y ella me escucha todo el día gritando. Tiene 1 año y 3 meses, vuela. Me va a gritar más fuerte todavía. Entonces, por autoridad. No grité porque en este ambiente no se grita. Y mamá y papá no se gritan, entonces vos no tenés que gritar. Entonces ella, como es entendida, se sujeta y tiene que entender que no se grita.
Necesitamos prestar especial cuidado en este aspecto para con los niños, para con los jóvenes. Ellos tienen un destino poderoso de parte del Señor y el enemigo lo sabe, por eso los enfoca. Una de las funciones primarias para el ministerio profético que Dios está levantando en este tiempo en el cuerpo de Cristo es de que podamos entender lo que es ser un centinela espiritual. ¿Sí? Sí, necesitamos ser entendidos, partiendo por nuestra vida. Sabiendo que va a haber cosas que se van a querer levantar, pero que vos las vencés con tu posicionamiento en Cristo, con tu dependencia de Dios. El problema es que muchas veces hacemos eso en la carne y ¿sabes qué? Nuestras fuerzas se desaniman, nuestro carácter aguanta hasta que aguanta. Y es lo peor que te puede pasar, porque cuando explotás se te nota. Ahora, ¿por qué llegaste a explotar? ¿Qué hay tan importante que afecte tu carácter, que afecte tu estado de ánimo? Si declarábamos que Cristo es todo, que Él es la plenitud, que estamos completos en Él. Quizás eso que te pasa te afecta porque no lo llevas a Cristo, porque lo cargas en vos, porque seguís pensando a tu manera, porque seguís analizando tus posibilidades, porque no querés entregar o morir a eso que Dios te pide. Lo querés argumentar diciendo que es difícil, que esto, que aquello. ¿Sabes qué? Tomate un café con Jesús y preguntale si la cruz fue fácil. Pero lo hizo por amor a vos. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer por amor a Él? Mínimamente en el buscarle lo vas a conocer y tu amor va a seguir creciendo. Pero si lo seguís de lejos, va a ser solamente una teoría, que muchas veces va a ser algo que en tu mente decís, claro, puede ser, pero que en la realidad no lo vivís, no lo creés, no lo abrazás, ni lo establecés. Si queremos el respaldo de Dios, debemos tener devoción por la verdad, la integridad y la sumisión a su Espíritu. Si queremos el respaldo de Dios, debemos tener devoción por la verdad, la integridad y la sumisión a su Espíritu. ¿Querés tener autoridad? No es cuánto sabés de la Biblia, no es cuántos años hace que sos creyente, no es cuántas tortas le regalaste al pastor. Podría, no. Mentira, tengo que cuidar la silueta. Debemos tener devoción por la verdad, la integridad y la sumisión, la sujeción a su Espíritu. Primera de Corintios 14:8, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si la trompeta da un sonido incierto, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos cuidando nuestras vidas? A veces uno siente la intimidación es espiritual, más allá que uno la siente cuerpo a cuerpo. Pero toda intimidación, ¿qué quiere hacer? Quiere frenar lo que Dios quiere hacer. Y si mayor es el que está en mí, pero también el Señor por eso dice que la guerra la tenemos que hacer con sabiduría, con entendimiento. Si no diría, muchachos, quédense tranquilos, yo hago todo, ustedes diviértanse, pásenla lindo. No, tenemos que ser entendidos. Entonces, yo a veces cuando me pongo a mirar de la perspectiva de Dios, digo, claro, se ve a la legua lo que el diablo quiere hacer. Entonces, mínimamente de mi parte no puedo cooperar a que lo haga. Yo tengo que pararme desde fuera y decir, no, ¿sabes qué? No, diablo. Pero tiene que haber alguien que sea entendido. Porque si todos hablamos y compramos lo mismo, lo estamos viendo de una óptica natural. Y muchas veces eso es ausencia de Dios. Es como te decía el otro día, cuando hay muchas opiniones sobre ciertas cosas, las opiniones lo único que manifiestan es que no hay voz de Dios. Entonces, no nos salvan las opiniones, nos salva lo que Dios dice. Entonces, si Dios dice hagamos lo que Dios dice y punto. Acá no se opina, acá no, a mí me parece, pastor, que la reunión, ¿sabes qué? Tomalo, déjalo. Pero esto es así, Dios dijo que sea de esta manera. Y yo, por lo menos como autoridad, no me atrevo a decirle a Dios que no o a decirle que está equivocado. Me guste o no me guste, ya no está en juego. ¿Se hace lo que Él dice o no se hace lo que Él dice? Pero cuando más crece mi entendimiento, más crece mi amor y más me doy cuenta que cuando yo me manejo sin Él, es imposible que las cosas salgan bien, aun cuando las logro,
Porque conozco mucha gente que se ha alejado de Dios y ha prosperado, te muestra una apariencia que le va bien, pero puertas para adentro es un infierno. Y cambiaron por algo material el propósito eterno de Dios, por mirar su comodidad, por tener miedo a hacer lo que hay que hacer. Por eso necesitamos ser entendidos. Quiero que miremos de manera rápida, un poquito para redondear esto, la tarea de los ancianos, ¿sí? Dios instruyó a Moisés para que convocara a los ancianos de Israel para que juntos enfrentaran a Faraón. Éxodo 3 dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Es interesante esto, la palabra en hebreo para anciano es saucán, que significa anciano, mayor, el que tiene autoridad. Los ancianos eran los líderes y representantes del pueblo, ¿sí? A veces creemos que es solamente la gente mayor. Deuteronomio 16 dice: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Hay 2 cosas que los ancianos hacían a la puerta de la ciudad. Ellos eran los encargados de manejar las puertas. Los centinelas estaban sobre los muros. Los centinelas tenían que estar en un estado de vigilancia. Ellos tenían que estar mirando todo lo que sucedía. Muchas veces puertas para afuera y puertas para adentro. Y tenían que tener el discernimiento activo para poder ver antes que sucediera. Tenían que tener el discernimiento para poder distinguir entre los del pueblo de Israel y los enemigos, entre lo que estaba viniendo. Mientras los ancianos, había 2 cosas que ellos hacían. Lo primero, administraban la justicia. Deuteronomio 19 dice: pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo se levanta contra él, lo hiere y éste muere, y después él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Como hijos de Dios necesitamos administrar la justicia. Por eso que es mi deber, en primer lugar, presentarme delante de Dios y como autoridad de la casa, entender que este es un tiempo donde Dios está santificando nuestras vidas y que nada que sea contrario a esa realidad va a tener lugar en medio de nosotros. Todo se trata, todo se resuelve siempre y cuando haya una voluntad real y un verdadero arrepentimiento de querer agradar al Señor, porque muchas veces hemos hecho las cosas para la gente, no para el Señor. Hemos perdido de vista al Señor. Entonces muchas veces pasa esta realidad de mucha gente que se acerca y que viene y que quiere hablar y que quiere esto, pero quieren para ellos, no quieren para el Señor. ¿Y sabes qué? Si no quieren para el Señor y no quieren establecer el diseño de Dios en su vida, está todo bien. Pero no nos vamos a detener a mirar nada de eso, porque queremos hacer lo que Dios quiere y queremos ser un cuerpo entendido y comprometido, y entendemos que cuando eso sucede, dice la palabra que Él va a añadir a los que han de ser salvos. Y que el gobierno no solamente va a ser acá, el gobierno va a ser en lo que Dios nos permita fuera de este lugar. Lo segundo es que controlaban lo que entraba y salía de la ciudad. Nehemías 13 dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían haces de trigo y los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo, y le amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías, y las vendían a los hijos de Judá en el día de reposo.
Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres? Y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción. Vosotros pues aumentáis su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a alguno de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra vosotros. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo, y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a tu grandeza en misericordia. Wow, ser entendidos, administrar el tema de las puertas. ¿Qué entra, qué sale? ¿Qué es lo que se quiere desatar? Si no tenemos entendimiento, compramos. Porque en la apariencia somos todos buenitos, pero si no tenemos entendimiento no sabemos qué es lo que se quiere desatar y qué es lo que quiere venir. Y los problemas los tenés no porque la gente sea buenita, los tenés por no poder ver lo que sucede en el ámbito espiritual. Es interesante esto. Levitas, purifíquense. Por eso cuando adoramos al Señor tenemos que presentarnos en un estado puro. Es responsabilidad vivir en un estado de integridad, sin mezcla, sin nada. Hechos 15:4, cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Esto habla el Nuevo Testamento, porque muchas veces han dicho que, bueno, que esto de las puertas de los ancianos, la palabra es clara, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son sus ancianos, y los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Saludos. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Hay un diseño de autoridad. Hay un diseño de autoridad establecido por el Padre. Pablo da instrucción específica a Tito, no de designar ancianos a cada iglesia, sino a cada ciudad. Los ancianos, la autoridad, el liderazgo, teniendo una visibilidad. Ahora imagínate esto, ¿qué autoridad podemos tener nosotros en paralelo con la ciudad si nosotros no podemos vivir en el gobierno de lo que Dios establece en medio de nosotros? Ahora, ¿sabes cuál es el tema? Mientras nosotros estamos en proceso de poder entender todas estas cosas, Dios está esperando establecer lo que Él quiere establecer en esta ciudad. Y muchas veces se ve limitado por lo que nosotros no hacemos y deberíamos hacer. Entonces, mi pregunta es esta: si yo no puedo gobernar mis impulsos, si yo no puedo gobernar mi casa, si yo no puedo gobernar la manera que me presento y no puedo mínimamente responder por las acciones de mi vida, ¿vos crees que podemos pelear a favor del diseño de Dios sobre una ciudad? Ahora, la voluntad de Dios es que peleemos a favor de la ciudad. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo la vida como si, bueno, se tratara de lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que comer, hacer alguna actividad que nos haga bien y los domingos venimos a la iglesia? Y esa es la vida. Eso es el Evangelio. De eso se trata. Nos hacemos viejitos, nos morimos, hicimos la buena obra. Y el reino y el poder y lo que Dios quiere hacer y la transformación y los diseños y el morir para vivir. Quedó fuera del libro, del mapa. Mirá qué interesante lo que dice aún de los ancianos frente al trono de Dios.
Apocalipsis 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Autoridad. Por eso, tanto en tu vida como en la vida de nosotros como congregación, siempre la batalla es en las puertas. Cuando vos te distraes de las puertas de tu vida, el diablo se te mete. Cuando nosotros no logramos ver lo que pasa a nivel espiritual, manda el enemigo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Levantamos la noticia que la gente se mata, que la gente se muere, que hay femicidio, que hay aborto, que hay hambre. Y nosotros miramos desde acá, que está todo, qué mal que está la gente. Cuando nosotros fuimos comisionados para poder tener el entendimiento y empezar a pelear en las puertas por los diseños de Dios. Pero si no estamos en justicia, si no estamos en un entendimiento maduro de lo que Dios está viendo, no se puede. La batalla es en las puertas. Dios le prometió a Abraham en Génesis 22, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Los que estamos en Cristo somos herederos de esta promesa. Gálatas 3:29, y si oís de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según promesa. Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice que la iglesia es la que debe poseer las puertas. Pero si la iglesia está dormida, si la iglesia está entretenida, si la iglesia está como el cocodrilo, ¿de qué realidad vamos a hablar? Todo esto es una utopía, todo esto es una linda emoción del momento para que luego que finalicemos sigamos pensando y haciendo las cosas de la misma manera que las entramos haciendo antes de llegar. En nosotros, en lo que nos parece, en lo que entendemos, en nuestra justicia. Por eso muchas veces nos encuentran porque estamos distraídos, porque no tomamos el consejo de Dios, ¿sí? No sé si todos saben, pero muchas veces en la ruta hay una camionetita que tiene un radar y controla la velocidad, ¿sí? Ahora, me ha pasado a mí que muchas veces no he logrado ver a tiempo y me ha llegado después ese papelito blanco del enemigo a la puerta de mi casa. Pero generalmente cuando uno lo ve, uno sabe la velocidad que tiene que ir. ¿Y qué hacemos todos cuando tenemos posibilidad de verlo? Si venimos más de la velocidad que siempre, porque te piden muy poquita velocidad, bajamos la velocidad y lo hacemos a la velocidad que sabemos que nos van a estar controlando. ¿Sí? ¿Hacen eso? ¿Sí? ¿Por qué hacen eso? Para que no te cobren plata, para no pagar la multa. Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos en el plano natural? ¿Funciona así? ¿Sí? Todos. Ahora cuando Dios te habla, ¿por qué no obedeces lo que Dios te dice? Cuando Dios nos habla y nos dice algo, ¿por qué pareciera que no peleas? No hagas esto, lo haces. Entonces después cuando vemos el resultado, es esta acción de ir al lugar y pagar. Vengo a pagar la boleta. Porque Dios me habló y fui desobediente. Y eso, en vez de construir en vos un nivel mayor de autoridad, te hace volver a empezar una y otra vez prácticamente en ciertas cosas de cero. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el temor y el entendimiento de Dios. Entonces, a esta persona sabemos que la boleta llega, entonces sí o sí lo freno. Pero Dios es bueno, es misericordia, entonces si me enojo no pasa nada. Si lo hago igual, Dios sabe, Dios es misericordia. El pastor dice, de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Pero no saques de contexto la gracia, porque hay responsabilidades. Por eso el Señor también dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Si no, entraríamos todos y ya está. Tiene que haber una decisión, una responsabilidad y un entendimiento.
Y necesitamos que eso se nos revele. Es de la única manera para que realmente podamos empezar a posicionarnos donde nos tenemos que posicionar. Cada uno sabe. Vos sabés dónde tenés que cuidar las puertas. Vos sabés dónde tenés que empezar a afianzarte. Vos aún sabés si hay algo que tenés que resolver. Pero empezá a mirarte a vos y a Cristo. Dejá de mirar al otro. En lo que respecta a las parejas, a los matrimonios, por favor, dejen de mirar al otro. Presentate delante de Dios y decís: Señor, delante de ti, ¿qué estoy haciendo mal, que no estoy haciendo bien y no veo? Mostrámelo. A mí mostrámelo. El otro es problema tuyo. Yo soy mi problema. Empecemos a encarar las cosas como las tenemos que encarar. Porque si no hay una ruptura desde ese lugar, vamos a seguir convencidos de mentiras y vamos a seguir padeciendo las mismas cosas cada vez que el enemigo quiera activar algo. Y así, en todos los ámbitos. Si estás solo, cuida los ambientes, cuidas con quién te relacionás. No jugues con los límites. Tené cuidado, porque somos responsables delante del Señor. Y cuando lo llevamos a la óptica del cuerpo, necesitamos ser entendidos. Necesitamos empezar a dejar de ver desde lo natural para poder ver con el lente y la óptica de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos en este momento, Señor. Solamente vos podés.